contratos. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Lo que cuesta estar callado. Bueno, yo voy a explicar cómo ha afectado la reforma laboral de diciembre del 2021 a las contrataciones a las que estábamos acostumbrados a ver dentro de los colegios, que eran los famosos obras y servicios que iban de septiembre a junio, contratos fijos discontinuos de septiembre a junio, circunstancias de la producción para asignaturas que no eran curriculares, etcétera, etcétera. Bueno, a raíz de la reforma de diciembre de 2021, ese tipo de contratos han quedado proscritos, no se pueden hacer. Con lo cual, en la mesa concertada, en la mesa de negociación, en el 27 de septiembre del 21, intentaron llegar a un acuerdo y parece ser que no lo han hecho nada mal. Pero aún así no está ajustado muy bien al Estatuto de los Trabajadores. Se pasan de los contratos de formación que no se veían realmente en la concertada, porque estaban un poquito como para la zona del PAS. Ahora se le llama contratos de alternancia para la formación. Se nos da muy bien en España ponerle títulos a las cosas, hay que reconocerlo. ¿Qué consisten estos contratos? Estos contratos se realizan con personas menores de 30 años, no pueden tener más. Y tiene que ser para alcanzar una formación, es decir, formación académica. Entonces se le llama alternancia, ¿por qué? Porque van a dedicar un tiempo a trabajar, pero la empresa va a tener un acuerdo con quien imparta la formación, bien sea universidad, bien sean institutos, bien sea lo que sea, que tienen que tener concertada a qué se va a dedicar ese señor o señora. Es decir, que no es el contrato de prácticas. El contrato de prácticas tienes que tener una titulación para acceder a él. Aquí es al revés, es buscando esa titulación. En otros tipos de trabajo es bastante más fácil enfocar este tipo de contratos porque normalmente es pues, para la ESO o para formación profesional del primer grado, me parece que se llama ahora así, ¿no? Grado superior. O grado medio. Grado medio. Por eso os digo que va a ser complejo que en los colegios veáis este tipo de contratos. Para el PAS, en todo caso, a lo mejor un conserje o limpiadora si tienen concertada, es decir, para ese tipo de tal. Tienen que designarle, esto para los delegados, por si tenéis que asesorar a alguien, tienen que designarle un tutor que tiene que estar pendiente de esa persona. Tiene que tener un mínimo de formación durante el contrato, que no puede ser inferior al 20%. Puede ser superior, pero no inferior. Y van a cobrar el salario mínimo interprofesional. Y creo que ahora mismo está en 1100 y algo, en 12 pagas, 950 en 14, o algo así está. La duración de este contrato va a depender del programa de formación que sea, pero con un mínimo de 3 meses y un máximo de 2 años, ¿vale? El tiempo efectivo dedicado a las actividades formativas, que os decía que no puede ser inferior al 20%, el primer año no puede ser inferior al 65%. Es decir, que está pensado realmente para conseguir ese tipo de formación. No se les permite hacer horas extraordinarias ni complementarias, por tanto ya sería impensable en nuestro convenio. No se puede establecer periodo de prueba en estos contratos. Y la formación, es decir, el trabajo que esté prestando y la formación tiene que ser equiparable, es decir, tienen que ir conjuntas para adquirir el nivel de estudios que está cursando esa persona. ¿Vale? Entonces, ahora tenemos, esto siempre para los de formación, tenemos después el contrato que antes era el de práctica y ahora se llama contrato para la obtención de la práctica profesional. Esto se ha modificado recientemente porque antes se podía estar hasta 2 años y ahora el máximo es 1 año. Mínimo 6 meses, máximo 1 año.
Para alcanzar, es decir, para poder ser contratado con este tipo de contrato, que este sí que lo veis muy a menudo, tiene que ser dentro de los 3 años una vez obtenido el título. Si sale magisterio, licenciatura o lo que sea, no puede pasar más de 3 años desde que ha obtenido el título para poder ser contratado por este tipo de contrato. ¿Y su máster cuenta? ¿Perdón? ¿Su máster en educación cuenta? Como para Caracteriza la la clase, se supone. Que tiene la titulación universitaria y luego el máster se lo saca al cabo de los años. Entonces son 3 años a partir de la obtención del Del máster. título universitario. Aquí lo que establece es título universitario, título de grado medio superior especial, máster profesional, sí cuenta. El máster sí cuenta. O certificado del sistema de formación profesional. Vosotros sabéis lo que es eso. No, pero el máster en educación... No digo el certificado del sistema de formación profesional. Supongo que será el grado superior de FP. Sí, eso que hace la práctica. Sí. La práctica. Pues vale. Pero es eso, sí. Pero eso lo están haciendo mientras estudian, no después de... Pues a partir de ahí... Y luego está certificado. Claro. Vale, Pero es que como Eso dice el plazo, para a los partir grados del medios, los grados los superiores grados son superiores, certificados. pero eso es aparte de las prácticas que hacen durante Sí, el curso, no tiene nada que ver. Mira, me va a sacar de Durante el dudas curso, que... pues- Mira, me va a sacar de dudas que no te pueden contratar de prácticas, por ejemplo, si eres licenciado en Historia y a ti la ley te habilita como licenciado de Historia a dar X asignaturas, no te pueden contratar para FP, para educación física en prácticas, por ejemplo, por un poner. Entonces eso es lo que te va a marcar el cómputo. ¿Para qué te están contratando en prácticas? ¿Para la licenciatura que tenía o para el máster de especialidad? Entiendo yo que será esto. Que es, Y ahí empezarán a contar los 3 años. No sé si me... No, no te aplica. entonces, si lo contratan para la clase y le hace falta el máster en educación, eso Entonces lo sea los que 3 años. pero si tiene un máster en ingeniería informática y va a clases de historia, Pues no pinta nada. empieza desde la licenciatura. De licenciatura. Por eso digo que el kit va a estar en lo que te estén contratando. En el estudio de Nosotros tenemos trabajadores que son ingenieros y han terminado hace 10 años, pero el máster lo sacaron el año pasado y le han hecho ese contrato. Exactamente, cuando dice el máster dice el CAT, tú lo dices. Cercano todavía. Sí, sí, Y el ciclo formativo no es máster de educación, es certificado. Lo equivalente al máster en Lo educación. equivalente al máster es- es un título universitario. Vale. ¿Sí? Sí, sí. Vamos a ver, los 5 años, los 3 años nos hemos quedado ahí. Esto no se podrá concertar, que esto sí que se debería estar pendiente, porque haríamos que esa persona entrara a ser indefinida de plantilla. No se puede contratar a una persona que lleve más de 3 meses dentro de la empresa, aunque sea en otra función. Tiene que ser gente de fuera o que lleve menos de 3 meses, ¿vale? En esa misma empresa. Claro. Bueno, lo que os he dicho, que no puede ser inferior a 6 meses ni superior a 1 año. Después, el tema está que no vale el te contrato en práctica si estás solo en clase y haces el trabajo como si fueras un titular. Es decir, la empresa ahora, con la nueva reforma, se le obliga a hacer un plan formativo y formativo / práctica, y se asignará también en este caso tutor o tutora. Es decir, que esto se establece que deberían haber el señor o señora que esté con un contrato de prácticas y uno de vosotros. Misma clase siempre, ¿no? Sí, sí, claro. Con un contrato en práctica. Sí. Tiene que estar autorizado. La pregunta es, ¿para qué lo contratas si puedo estar yo en esa ciudad? Es que está en prácticas. Si pudiera hacer tu trabajo no estaría en práctica, estaría... Es que tengan en cuenta que se paga menos por ello, de cotización y todo. Las empresas, nuestras patronales no nos contratan por el bien de ellos, nos contratan porque les hacen falta y les sale más barato. Bueno, pero entonces está defraudando al Estado y cotización. y el fraude de ley y la contratación. Entonces, me atrevería a decir que la mayoría de los contratos de práctica en nuestros centros están defraudados. Desde siempre, pero no solo en vuestro centro. El 99,99% de las empresas españolas.
Porque ocupan un lugar. No no vamos a ayudarles para que se formen, no, yo lo pido para que me ocupe un puesto de trabajo más barato. Así es. Eso. Yo estoy viendo que con pago delegado. Así es. Es con pago delegado. Tiene un temperatura de dónde saca la hora para usted, que tenga pago delegado. Claro. Es imposible, si no estuviera ocupando la hora. Además es curioso porque si no está en pago delegado, no llega a cobrar el 100% del salario, pero en pago delegado sí. A ver, nosotros tenemos una sábana de orden. Sí. Si me está diciendo que la persona en práctica tiene que estar con otro, ¿de dónde ¿De dónde salen las horas? Es que lo de tutorización tiene muchas lecturas. Sí. ¿Cómo tutoriza? ¿Estando con él las 25 horas en clase o estando y dándole información cuando él la solicita? ¿Sabes? Ahí es que eso no lo especifica. Y eso es lo que se hace. Si no hay hora. No le cuadra. Por eso lo que se hace es lo que Vamos a ver, o lo que sea, hay que hacer es, tú lo que haces es un plan, ¿vale?, de actuación para ese tipo de contratos. Yo qué sé, vosotros sois maestros, cuando organizáis cómo se va a dar una asignatura, ¿vale? Vosotros tenéis un plan para todo el año. Pues esto es lo mismo, la empresa tiene que establecer ese plan. Se nombra un tutor, lo suyo es que esté con él, que es lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, que esté con él. Ahora, que después le den las indicaciones, que le controlen lo que hace. ¿Cómo va a controlar a un profesor lo que hace si no estás con él en clase? Pregunto. ¿Cómo lo controlas? De una manera. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero es lo que se está haciendo. Se carga escénica, ¿no? El tutor sí. de esa persona y al final del curso escolar se le emite un informe como que ha hecho esto y que está todo bien, ok, pum, fuera. Y eso es lo que se está haciendo. ¿Ha cumplido el plan? Sí. ¿Pero cómo lo has controlado? Pues igual que a mí. ¿Lleva la programación? Sí. De ninguna forma. ¿Cuántos temas has dado? 8 de 10, perfecto. Ya está. Y al final el control es ese. Ya está. Yo he dado 12 de 10 temas que tenía que dar, 25. ¿Ha muerto algún niño en su clase? No. No. Sí, claro. La guardería es la guardería. ¿Has insultado a algún padre? ¿Se ha peleado con él? Se lesiona antes el profesor, El ¿verdad? problema sería en el caso problema es si de pasa algo, que claro. tuviera nunca Pasa algo, Se lesiona antes el profesor. pasar algo grave y estuviera solo ese profesor. Claro. Pero pone que no puede estar solo. Es que no lo pone nada. ¿Sabes lo que No es que ponga, vamos a ver, si a ti te dicen, tú ponte, tú poner un caso práctico. Tú ahora me dices, Araceli, voy a ir de pasarte a tu despacho. Muy bien, vente. Y ahora yo me voy y te dejo sola. ¿Y qué aprendes? Sí, pero si tú me has dicho lo que tengo que hacer, Pero aunque te diga lo que tienes que al día hacer, siguiente yo te enseño lo que he hecho y tú compruebas si yo he hecho lo que tenía que hacer. Tiene una formación, algo tiene que saber. Ha hecho un máster. Claro, por eso digo. No es que vayamos como toda la vida de Dios Claro. cuando no estaba hecho. yo es que como en mi propia carne he visto que sale sin saber nada, Sí, pero eso es la práctica. ¿no? Claro. La La teoría. realidad pero es que que estamos en un contrato de práctica, no estamos en un contrato de Pero formación. que lo vas a saber si no va a servir, eso lo sabes porque lo ves claramente. Sea contrato en práctica o no. Pero que el 99% no están contigo para las prácticas, que es lo que dice ella. Están más en la de formación que te van enseñando un oficio. Pero en las prácticas te dejan solo. Sí, Solo, sí. porque te No contratan solo en la para docencia. ocupar un se ve. puesto de trabajo. No. Pues que te contraten un contrato indefinido a tu puesto de trabajo, Exactamente. que no estafen al Estado, porque ese dinero nos cuesta dinero a todos. Es que por ti pagan 600 euros todos los meses y por estos señores están pagando una tarifa plana de 45. Pero después se van al desempleo y lo pagamos todos. Y al caso, pues todas las malas tienen los 4 meses los que puedes practicar el despido, que te ciego si te... Ahí está, que tienes tu periodo de 4 prueba. meses muy ciego tienes que estar para Ahí está, es decir, que es un contrato que sigue favoreciendo a las empresas y, con perdón, puteando al trabajador. O sea, Y tampoco favorecer a la empresa muy mucho, porque luego Hombre, si cada año únicamente sí, la empresa al final lo que busca es números. Si yo tengo un Eso digo, pero si colegio... tienes 4 meses, que es el periodo para ejercer el despido en el que a coste cero puedes ejercerlo, pues luego dejarlo. Lo peor que te puede ocurrir que al cabo del año. Ya, pero ¿cuántos estudiantes salen al año en Sí, España? Bueno, claro. Con lo cual, la vida de mi empresa, yo, persona física, por ejemplo, Claro. va a ser 50 años. Sí. Y
te puedo tener un año. Pues muy bien, pues venga, Ancha Castilla. ¿Qué salen? ¿2.000 estudiantes? Pues tengo 2.000 años, ¿eh? El paso fastidia a la persona que tiene buena formación, que llevan años esperando su oportunidad. Y la Todo eso verdad, siempre van a estar ahí en la cola. Por supuesto. Y en el peor de los casos, llegas, contrata a alguien que luego le cae bien a uno y a otro y termina quedándose. Y el que lleva ahí O que sepa muy bien. con una mejor preparación, con una mejor preparación social. Así es. Entonces, mi humilde opinión es que este tipo de contratos, pues hay que putear a la empresa para que no los haga. Porque si tú le empiezas a pedir explicaciones, porque dice que tiene que tener tutor, ¿quién va a ser el tutor? Claro. Fulano. ¿Y fulano dónde está? ¿Y esto qué está haciendo y qué tal? Si a la empresa le pones problemas, van a tirar a hacer el indefinido. Si es que es tontería, tienes 4 meses. No, ¿Cómo que no? yo creo que no. Quiero decir, la empresa te va a decir, fulanito se empleó, Muy bien. fulanito se encarga de él, fulanito al final de año Pero es va a que- hacer un informe muy bien. diciendo cómo lo ha hecho él. No, pero yo como delegado le pido cada mes un informe de cómo está tutorizando a ese señor o señora. ¿Qué puedo hacerlo como delegado? Y puede decir, pues te voy a dar al final de año. No. Dar compañero. Que no. Pero el delegado puede pedir. El delegado lo puede pedir como si lo quiere pedir cada día. Igual te se lo lo he pide dicho al horario. compañero, ¿no? Se lo está pidiendo al compañero, no a la empresa. No, a la empresa. A la Pero lo empresa. hace el compañero. ¿Cómo Para que está, la A ver, pero ¿Cómo está llevando las Ah, el prácticas? ¿Cómo compañero está ese llevando las fijo que es prácticas de así. ese contrato? Entonces, Es una forma de evitar que este tipo de contratos sigan existiendo. pero que podemos quejarnos, eso sí, Sí. pero No, pero bueno, no no lo sé. sé. A mí que me gusta mucho la pelea, entonces te digo que molestando. Pero dentro de lo poco, No. dentro de lo poquito que podemos hacer, también un poco, nosotros hace poco tuvimos una reunión de los delegados, es entre los patronos que también nos escuchen. Es decir, que no es Sánchez Castillo vamos a hacer contrario, que nos escuchen, que se den cuenta que los trabajadores, esto le causa un malestar, que se están metiendo en justicia con gente que lleva tiempo y que de paso no favorece nada. ¿A quién está favoreciendo? ¿Que se ahorren, como decías tú, el Estado un poco de dinero? Pero si luego lo pagamos. Eso. Y luego va contra los intereses de los niños, porque si tienes un año a un profesor, al año siguiente no lo tienes, pues ya Sí, los pero profesores ya están pagando. Sí, Eso es viendo a más largo plazo y en eso ya no se fijan. ¿Sabes lo que...? No, sí, que eso se va a Ojalá se piense en eso. Pero quiero que lo mires por una manera pedagógica, económica y moralmente. No tiene sentido, pero bueno. Bueno, el contrato de relevo se ha quedado para las jubilaciones. Perdonadme, me falta el contrato de relevo. Aquí está. Y claro, como estoy siguiendo el orden del estatuto, que me gusta más. Vamos a ver, el contrato de relevo puede ser a jornada parcial o a jornada completa. Esto un poquito para abrirle la mano un poquito a las empresas por el tema de que como se modificó la Ley General de la Seguridad Social, que antes antes se establecía la obligación del contrato de relevo con independencia del porcentaje de jubilación que fuera a realizar el trabajador, y ahora solo es obligatorio si te agarra al 75%, pero han establecido un coste adicional que las empresas no están dispuestas a asumir. Es decir, del 25 al 50% hay un coste adicional de cotización de un 15%, pero en el 75% la empresa tiene que asumir el 100% del contrato de relevo más el 25% del jubilado parcial más un 15% más. Y eso es lo que ha pasado, por eso la jubilación parcial ha dejado de poder hacerse como se hacía antes. Porque la administración pública no se hace cargo, los que estoy en pago delegado, no se hace cargo y lo único que asume es el 15% inicial de hasta el 50%. Todo lo que supere eso va a depender que la empresa lo quiera pagar, ¿vale? Entonces, contrato de relevo. Contrato de relevo también es otra historia de tener a gente ahí trabajando
de forma un poco extraña, porque lo suyo por lógica sería, si yo voy a sustituir a este señor que se está jubilando, lo suyo es que haga las horas y las funciones que hace este señor. Pero es que no, han abierto el grifo y ahora te pueden destinar a las horas que hace este señor y después hacer las otras horas que hace otro señor y así sucesivamente. Es decir, que se desvirtúa un poco y abrimos un poquito la mano a la precariedad que teníamos hasta ahora. Es decir, que la reforma laboral se ha quedado un poquito parca en este aspecto. Bueno, la conversión de contrato indefinido, eso es lo de siempre, es decir, que no tiene mayor misterio. Cualquier contrato que no sea indefinido se puede transformar en indefinido siempre que el trabajador lo acepte. Cualquier movimiento en el contrato laboral, sea el que sea, subida, bajada, cambio de lugar, cambio de asignaturas que llevábamos haciendo desde hace años, el trabajador tiene que aceptar. Si el trabajador no lo acepta y la empresa no puede demostrar la necesidad de que sea así, nadie lo obliga. Aquí el riesgo que se corre cuando no lo aceptas es que la empresa sí demuestre que tiene necesidad para moverlo así y entonces te vas a la calle con 20 días por año de trabajo, un despido objetivo, ¿vale? El gran protagonista de los cambios de esta reforma es el contrato fijo discontinuo, muy utilizado en vuestros centros, tanto para el PAS como para los docentes nuevos, que van contratos de septiembre a junio, te va al paro y en septiembre te vuelvo a coger. Bueno, eso se queda totalmente prohibido. No vale te doy las vacaciones después de junio, pagadas. No, me tienes que dar mis vacaciones desde que me contratas hasta junio. Es decir, los contratos indefinidos tienen que llevar definido en el contrato el periodo de actividad. Si yo empiezo el 1 de septiembre y termino el 30 de junio, mis vacaciones no pueden ser pagadas. O las disfruto en ese periodo o las disfruto después. Es decir, se alargan, pero las tengo que disfrutar. No puede servir ya un fijo discontinuo ni para el PAS ni para vosotros, porque se requiere una interrupción mínima de la actividad de 2 meses. Y realmente vosotros no lo tenéis, porque el mes de julio se considera un mes de no actividad, pero con reserva a las famosas 40 horas, ¿no? Son 8 días y 8 días, 40 horas. En julio y 8 días final de agosto. Con lo cual no hay interrupción real de 2 meses. De hecho está puesto en el convenio julio como periodo sin actividad. Nada más. Claro. Entonces, si yo voy hasta junio, yo tengo que tener, son 10 meses, ¿no? Son 10 meses. Tengo que tener de vacaciones 5, 30 más 5, 25 días. Me voy al 25 de julio. Del 25 de julio al 1 de septiembre no hay 2 meses. Porque nadie te va a dar las vacaciones dentro de esos 10 meses. Lo que hacen es que llega 30 de junio, te pagan las vacaciones, te dan tu finiquito, te vas al paro y el 1 de septiembre vuelve a venir. Otro fraude también para el Estado. Y una tremendísima putada para esos trabajadores, porque van a tener una jubilación de risa. ¿Por qué? O un despido de risa. ¿Por qué? Porque el fijo discontinuo no cuenta por años en la empresa. Cuenta por trabajo efectivo. Y entonces tenemos que contar los días de jornadas efectivas dentro de la empresa. Se considera un trabajador a jornada parcial, no a tiempo parcial, sino a jornada parcial, porque no se le cuentan los meses de julio y agosto como a vosotros. Por tanto, lleva una reducción en la base de cotización. A la hora me refiero prestacional. ¿Vale? Tú vas a cobrar el paro y si tienes o una jubilación, tienes 8.532 días cotizados.
no sé si habéis visto alguna vida laboral que pone arriba, días cotizados, 8.000 no sé cuántas. Y ves debajo, por incidencias de pluriactividad, parcialidad, no sé qué, no sé cuántas, tiene en total 6.000 no sé cuántas, te han quitado 2.000. Es el problema de este tipo de trabajos. Lo bueno que para vosotros no se permite, pero lo curioso es que tampoco se permitía antes. De hecho, yo creo que os lo conté, en San Juan de... ¿cómo se llama? Se presentó la inspección de trabajo y había unas 12 personas en esas condiciones. Entraban en septiembre y en junio a tu casa. La sanción que le metieron a la empresa, puedo intuir que son unos 6.000 por cabeza. Y lo hicieron indefinidos, de oficio, desde el inicio de la relación. Con lo cual, la empresa se ha encontrado, si es que esto lo podéis utilizar para después hablar con las direcciones, la empresa se ha encontrado que, para ahorrarse 2 meses de actividad, se ha encontrado con unas cotizaciones con recargo de 12 años para atrás, que obviamente los abogados han dicho, no, que está prescrito, que son 5. Bueno, muy bien, 5. 5. Desde inicio, por 12 personas, más el 20% de recargo, más le tienes que pagar los salarios, más tienes que devolver las prestaciones al INEM y la multa correspondiente. Y hasta ahora, la reforma esta ha venido a establecer un poquito el régimen de los fijos discontinuos. ¿Y ahora qué pasa cuando una empresa necesita de una forma puntual contratar a alguien que está de baja, que tiene una baja médica de 12 días, de 20 o... Se permite circunstancias de la producción o previsibles, pero con un máximo de 90 jornadas, no días, jornadas, al año, sean la cantidad de trabajadores que sean. Es decir, todos suman para esas 90 jornadas. ¿Qué te dicen los juzgados? Pues los jueces, el criterio judicial, que al fin y al cabo es lo que nos va a valer. Pues mire usted, es que usted tiene que prever que tiene humanos trabajando, que se van a poner malos, que tienen necesidades familiares, que tal. Usted lo que tiene que tener es un fijo discontinuo con un orden de llamada y cuando pasen estas cosas llama a ese señor o a esa señora. ¿Y qué pasa si se le acopla todo el uno, otro y hecho más que un año? Pues contrata usted a otro. Es decir, el único bueno de esta reforma. Ahora, ya veremos qué hace el Supremo con ella. Es decir, que esto está en papeles muy bonito, pero ahora veremos a ver lo que hace el Supremo con ella. ¿Vale? ¿Qué más tenían que decir? ¿Sigo de esto? ¿Cambiamos de tercio o después de reducción de jornadas? Cambiamos de tercio. No sé si te queda algún tipo de contrato como para aclarar. No, están todos relevos, nos quedamos No sé en si una tenéis clase. alguna cuestión